que la semana pasada, me parece, ¿no? Bueno, queridos, hoy el Señor me invitó a tener el privilegio de poder compartirles el mensaje de la palabra. Entonces quiero que por favor ustedes ahí en el lugar donde estén pueden inclinar su rostro. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo. Ya hemos hecho distintas oraciones, distintos tipos de oraciones, pero vamos a aquietar nuestro espíritu para poder recibir la dirección de parte del Señor. Amado Espíritu Santo, hoy te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Tú sabes que eres bienvenido a este lugar. Esta iglesia te anhela, desea, Señor, que tú hoy te muevas, Señor, de una manera sobrenatural, que te muevas con poder, Señor, en nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad, por eso hemos venido a buscarte, hemos venido a buscar tu dirección, hemos venido a buscar tu guía. Por eso hoy, Señor, declaramos que nuestro corazón está listo, preparado para recibir y escuchar, Señor, tu dulce voz. Te amamos, te adoramos, te alabamos y te damos el honor y la honra de todo lo que suceda en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Y todos dicen amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que está en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1, para que ahí todos puedan rápidamente ubicarse en sus Biblias. Sabemos y siempre les estamos motivando para que ustedes puedan traer su propia Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia para que la levanten? Muy bien, algunos no la levantaron porque la están buscando el texto, pero siempre es importante tener nuestra propia Biblia para poder subrayar, para poder destacar esas palabras que necesitamos recordarlas más adelante, porque a veces salimos de este lugar y llegamos a nuestra casa y decimos, wow, ¿qué fue lo que? Ay, no, pues es que yo leí la palabra en la pantalla. Sí, a veces ayuda la pantalla, pero necesitamos tenerla en nuestras manos, la palabra siempre. Dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es lo que dice la palabra? A estos evita. Y menos mal que la lista no continuó. ¿Sí o no? Es una lista súper larga, impresionante de todo aquello que nosotros debemos evitar. Y el tema que quiero compartirles en esta mañana tiene como título Libres del engaño. ¿Libres de qué? Del engaño. Y como lo dice ahí la palabra que acabamos de leer, ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso la advertencia de mirar bien que nadie te engañe, porque cualquiera podemos ser engañados y necesitamos tener nuestros oídos, nuestros ojos activados para no poder caer en las trampas del enemigo que en algún momento nos pueden sacar del propósito del Señor. ¿Qué es lo que el enemigo siempre busca? Pues apartar a las personas de la verdad. Sacar a Dios del corazón del hombre. Eso es lo que el enemigo siempre busca y es muy sutil para poder hacer esto. Por eso es que dice la palabra que leímos que ese tipo de personas, ese listado negativo, algunos tendrán apariencia de piedad. ¿Sí ve la sutileza del enemigo?
Tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. ¿Y qué significa eso? Que es una persona que aparenta ser muy religioso, una persona buena, una persona devota, pero solo por fuera. Diga, solo por fuera. Pero sin tener un cambio real en su corazón o en la forma en que vive. Actúan con hipocresía, siempre mostrando una fachada de bondad que no produce frutos verdaderos. Por eso la advertencia, por eso la palabra nos dice, ten cuidado, porque en cualquier momento podemos nosotros caer en el espíritu del engaño. Satanás engañó desde el momento en que se le reveló su corazón, cuando estaba ahí cerquita de Dios, estaba allá con los ángeles, ahí adorando. Él era el querubín protector, era el director de las alabanzas allá en el cielo. Y cuando le dio orgullo, le bajó el orgullo en el corazón de Satanás, inmediatamente él no se quiso ser expulsado solito, no. Él se vino del cielo con la tercera parte de los ángeles. A todos ellos engañó, imagínense, la tercera parte de los ángeles. A todos ellos los engañó y todos fueron expulsados del reino de los cielos. Entonces Satanás es el padre de la mentira y su estrategia es que tú creas que él no existe. Que pasa piolita, que no pasa absolutamente nada, esto es bueno, creo que no me va a hacer daño. Entonces eso es lo que él cree que tú, o sea, lo que él hace que tú pienses, que tú creas. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mira lo que dice Pablo en esta palabra, dice yo temo. Y es lo que ahora nosotros como autoridades, ¿cierto? Y nuestras autoridades también en la visión temen que podamos nosotros ser engañados como le sucedió a Eva. Dice que como la serpiente con su astucia, ¿cómo es que es el enemigo? Astuto, es muy astuto para poder engañarnos. Y dice que nuestros sentidos de alguna manera puedan extraviarse de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cuál es la sincera fidelidad de Cristo? La cultura del discipular. Estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios no podemos vivir en una cultura del mundo. Vivimos en el mundo como dice la palabra, pero no somos del mundo. Dígalo conmigo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros tenemos que vivir en la cultura del discipular. Y esa es la preocupación también que Pablo nos enseña en esta palabra. Que nosotros como discípulos, como hijos de Dios, no seamos apartados de una visión pura, de una visión sencilla hacia Jesús, debido a engaños y a enseñanzas falsas. Porque hay diferentes tipos de enseñanza que andan rondando por ahí en el internet. ¿Se han dado cuenta? Ahora el peligro, yo les llamo el peligro de los influencers. ¡Wow! Estos abarcan una desinformación en diferentes tipos de áreas. En la salud, en las finanzas, en la publicidad, tienen publicidad engañosa, en la salud mental. O sea, ellos tienen un impacto negativo en todos sus seguidores. Uno a veces ingresa al internet, uno dice, voy a averiguar, a ver, ¿qué me sirve para las manchas de la piel? ¿Sí o no? Usted ponga ahí, ¿qué sirve para las manchas de la piel? Les salen una manada de recomendaciones, pero impresionante. Y comienzan a ofrecerte esto, lo otro, y usted dice, listo, ok, ya vi. Pero usted ve al otro día y siguen mandándote más porque te siguen invadiendo, porque ya se dieron cuenta de cuál es tu necesidad. Y de acuerdo a tu necesidad te comienzan a enviar, ¡pum!,
te empiezan a enviar toda la información que tú necesitas. Y a veces esa información es peligrosa. Diga, es peligrosa. ¿Por qué? Porque promueven consejos de salud, promueven dietas extremas, tips financieros sin sustento profesional, porque muchos de esos influencers, usted no sabe si es que verdaderamente tuvieron un título profesional, ¿cierto? Ahora cualquiera es influencer, llega y pone su teléfono, y empiezan a decir una cantidad de consejos impresionantes. Todos ahora se volvieron influencer, y esto va creando, diga, un impacto negativo en nuestras vidas, en nuestra salud mental. Fomentan expectativas de vidas irreales que dañan la autoimagen y generan ansiedad y depresión. La publicidad encubierta, usted puede ser engañado, venden productos falsos, estafas, hábitos nocivos, o sea, diferentes de recomendaciones que supuestamente son honestas. ¿Quieren que les abra el corazón? Ay, algunos todavía les falta rendir el corazón, no, pero yo fui estafada hace pocos días, meses. Yo creo que eso fue como en mayo, no sé, ¿yo ya les había contado? No, algunos. A los más cercanos sabían esta cuestión que a mí me pasó, pero ¿a quién les llegó el link de la Copec? A todos. Si usted revisa en sus mensajes de su teléfono, a todo el mundo le llegó el link de la Copec, donde te decían, ay, se te están, ya van a vencer los puntos Copec. Y como nosotros a veces sí echamos benzina allá, yo dije, listo, se me van a vencer. A veces uno da el dato del RUT, pues uno cae en esa. Y di el dato del RUT, y cuando después me empezaron a llegar mensajes raros, y después empecé a ver que me empezaron a sacar platita de la cuenta y empezaron a usar diferentes tipos de tarjetas, y yo y empezar a cambiar todo el email, a cambiar las claves, las contraseñas, porque estos se volvieron pero impresionantes en el internet. Es increíble. Y si ve que uno puede llegar a caer en el error, en el engaño, es muy fácil de que tú puedas. Mire, a veces yo puedo estar aquí, pero ustedes a veces están preocupados que tal vez yo pueda dar un paso en falso y me pueda caer de aquí de la tarima. Muchas personas se han resbalado, han caído. Entonces, ¿cómo evitar ser engañados nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo poder evitar caer en el error, en el engaño, en estas personas falsas, en estas personas que hacen enseñanzas erróneas? Lo primero para que usted pueda evitar ser engañado es que tú conozcas la palabra de Dios. O sea, siempre nosotros aquí como iglesia estamos recalcando la importancia de que tú tengas una Biblia, de que tú leas la palabra de Dios, y que no solamente sea el día en que usted pueda escuchar un mensaje, una palabra, un sermón bonito el día domingo, sino que usted la lea en su casa. Que usted tenga sus tiempos de devocional, de reflexión de la palabra, y que usted ahí comience a comerse, a alimentarse de la palabra de Dios. Piense en todo el conglomerado de creencias y prácticas que existen. O sea, viviríamos en una confusión impresionante. Por eso debemos de cuidarnos de cualquier enseñanza que no venga de la palabra. Si tú conoces la palabra de Dios, cualquier persona te va a venir a decir algo que esté fuera de la palabra y tú te vas a dar cuenta. Y vas a poder decir, chao, me voy, adiós. Y no vas a prestar tus oídos para escuchar algo que no corresponde. Por eso es que siempre les estamos diciendo, conoce la palabra. Porque si tú no conoces la palabra, puedes caer en el error, puede llevarte al error y desviarte de la verdad. La palabra en que se convierte en nuestras vidas como en un ancla
ancla sólida. Esa es la palabra de Dios, que evita que el viento, las olas, las corrientes puedan mover la embarcación de nuestra vida. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes. Diga, no soy niño. Bueno, los que son niños sí digan. No soy niño, diga, soy discípulo. Porque es que el discípulo no es engañado, pero los niños sí, dicen, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean o que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta palabra a mí me impactó. Yo cuando la escuché, yo dije, wow, yo no voy a ser una niña. Yo voy a ser una discípula. Diga, yo soy discípulo. Estamos en la cultura del discipular. O sea, los discípulos, el que es discipulado, el que es enseñado en la palabra. A veces Dios a nosotros nos llama, nos hace un llamado para ser preparados, para realizar el ministerio. Como lo hablaba el pastor Rafael, de que nosotros recibimos la información, recibimos la enseñanza. Y esa nos sirve para que nosotros también la podamos dar a otros que necesitan salir del error, salir de la incredulidad, y entonces no quedarnos con esa información solamente para nosotros. ¿Que nos va a servir? Sí, pero necesitamos entregarla a otros. Y dice que nosotros no seamos como niños que llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque hay diferentes tipos de doctrina. Yo les dije, hay diferentes creencias, prácticas que existen y que uno a veces puede uno en la búsqueda de la fe. Por eso es que tenemos que nosotros, que tenemos ya un camino, que conocemos la palabra, poder ayudar a otras personas. Porque hay mucha gente que está en la búsqueda espiritual y a veces pueden caer en doctrinas de error. Y a mí me pasó cuando yo tuve la necesidad de buscar de Dios, empecé a buscar desesperadamente, caí en una iglesia de doctrina engañosa. Era una iglesia de adivinación. Y ahí entonces listo, yo dije, wow, sí, esto está bonito, acá tienen estructuras muy lindas, espectacular. Pero en el momento en que yo me di cuenta de algo que no me pareció, yo dije, no, de aquí tengo que salir. Y me fui a la iglesia donde nacía la fe, porque estaba en ese lugar, pero no había nacido a la fe. Amén. Eso es importante que uno lo tenga muy en cuenta. Dice la palabra en Primera de Tesalonicense, dice capítulo 5 versículo 21, examínalo todo y retened lo bueno. O sea, aquí hay muchas formas que el enemigo engaña, y una de ellas es cuando tú no conoces la palabra de Dios. Ahí tú puedes ser engañado. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la palabra? Cuando yo la profundizo, cuando yo la estudio, pero no de vez en cuando, sino cuando yo la estudio todos los días. Y a veces no es fácil, porque la carne a veces se resiste a poder usted conocer la palabra. Estoy cansado, levantarme de mañana, no me alcanza el tiempo, y se levantan diferentes argumentos que te impide y te imposibilita que tú puedas sentarte a escuchar o a leer la palabra. Y algo que me impactaba de un mensaje que le escuché a la pastora Luz, ella dice que para ella profundizar en la palabra, ella escuchaba la palabra en una aplicación donde le enseñan la palabra de manera didáctica, ilustrativa, que le decían, bueno, por aquí va el pueblo de Israel, van corriendo, van a pasar el Mar Rojo, y se escuchaban los pasos y todo eso, el correr. Decía ella que en esa aplicación, porque a veces tal vez le puede pasar que cuando uno está leyendo la palabra, usted comienza a distraerse. Ay, ¿será que ya estarán los porotos? Voy a ir a bajar a ver la olla.
A ver si, tal vez se me quemaron los porotos. Y usted está leyendo la palabra y cuando regresa ya está perdido. Está perdido, usted no se da cuenta ni en dónde quedó. O tiene que empezar a buscar a ver cuál fue la parte donde usted ahí quedó estancado y que se perdió de lo que el Señor le quería hablar. Por eso es que uno tiene que buscar, diga, herramientas y estrategias para que nada te saque de la verdad. Dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Diga, del engaño. Tú necesitas conocer la verdad de Dios. Tú necesitas conocer la verdad para nutrir tu mente de los pensamientos de Dios que están en la palabra. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero a veces ni creen en el Dios de la palabra. En un Dios poderoso, en un Dios milagroso, en un Dios sobrenatural, en un Dios que tiene autoridad, que tiene poder, que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Pero a veces estamos ahí como medio afligidos, debilitados, porque no estamos siendo alimentados con la palabra de la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces diga, hay que cuidar nuestros pensamientos. Cuando una persona que lee la palabra y recibe una promesa de la palabra de Dios o una promesa de Dios, el enemigo siempre va a intentar de convencerte de lo contrario, que tú eres un fracasado, que tú no vas a alcanzar el éxito, que nunca vas a ver el cumplimiento de esa palabra y comienza ahí a bombardearte. Pero algo en que nosotros no debemos de interesarnos es en lo que el diablo piense. Dile al que está a tu lado, no pienses en lo que el diablo piensa. No lo recibas. Nosotros, ¿en qué debemos de concentrarnos? En lo que el Señor dice de nosotros. Si el Señor lo dice, Él lo hará. Como lo dice nuestra pastora Emma Claudia. Si el Señor lo dijo, diga, Él lo hará. En eso debemos nosotros de concentrarnos, porque el enemigo siempre, siempre nos va a atacar. Diga, siempre nos va a atacar. Pero Dios nos reconforta con su palabra. Si usted lee la palabra, usted no va a andar en esa batalla ni en esa lucha, aunque el enemigo quiera venir a atacarte. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 11 al 13, escuchen muy bien esto. Están con su Biblia ahí subrayando, ¿cierto? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Digan muchos. Dice aquí la palabra, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué más harán? Y engañarán ¿a quiénes? A muchos, aquí lo dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dile al que está a tu lado, cuídate de que el amor de Cristo se enfríe en tu corazón. Dile, cuídate de que el amor de Cristo se enfríe en tu corazón. Dile, cuídate del amor, que el amor de Cristo se enfríe en tu corazón. Pero el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. O sea, queridos, para nadie es un secreto. O sea, que estamos viviendo tiempos finales y que realmente la maldad se ha multiplicado. O sea, vemos la maldad en la esfera política, la corrupción, una gran corrupción, una gran pérdida moral en las prácticas atroces que se están tratando como si fuera algo normal en la sociedad. Es increíble eso, como lo es el aborto, la legalización de diferentes vicios que pueden ser nocivos para la vida humana, pero ahora, ¿sí o no? Están diciendo, eso es normal, eso es normal. Y así se ha multiplicado la maldad. Entonces, al tiempo, sabemos que también se han levantado personas enseñando una doctrina que no está de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, en el momento en que usted vea a alguno de esos falsos profetas y los escuche,
y que estén hablando que algo que no está en la palabra, usted, wow, no, listo, ya, abrí mis ojos, estoy ya alerta, no, esto no, este no me va a venir a mí aquí a confundir y ni me va a sacar de la senda correcta. ¿Por qué? Porque conozco la palabra. Conozco la Biblia. Por eso nosotros les decimos, indaguen la Biblia. A mí me encanta, mire, hay un testimonio de una niña de 8 años. Tiene 9, ya cumplió 9. Está recién llegada a la iglesia. Pero desde que llegó a la iglesia, el mayor interés de esta niña fue leer la palabra de Dios. La lleva hasta el colegio. Imagine qué testimonio. Usted lleva la Biblia al trabajo para leerla en tiempos de descanso, en un tiempo de break o en las pausas activas. En su trabajo hacen pausas activas que llegan y hacen ejercicio para poder que el día no sea como tan terrible. Entonces, y ella la lleva al colegio. Así deberíamos de nosotros de llevar nuestra arma espiritual. Esa es nuestra espada, digan, nuestra espada. Con esa nosotros ahí nos defendemos con esa espada. Por eso es que dice la palabra de que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, diga, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahí está nuestra espada para defendernos, para decir eso no está en la palabra. La palabra dice esto y esto y esto. Usted tiene manera de defenderse porque usted tiene un versículo clave para usted decir, no me venga a engañar, mire, esto no está en la palabra. Y todo, yo cuando recién empecé, yo dije, wow, todos los errores que cometí por desconocer la palabra de Dios. Por eso me determiné a poder recibir la enseñanza de ese libro. Yo dije, yo necesito que me enseñen, yo necesito, porque a veces uno dice, sí, yo la leo en casa, pero también se necesita la enseñanza de otras personas. Entonces yo me determiné a estar en los seminarios, yo me determiné a ir, a no faltar nunca a mis escuelas de formación, yo me determiné a ir a las convenciones. A mí nadie me estuvo presionando para ir a una convención, no, yo dije, yo tengo que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí me van a enseñar la palabra de Dios. Ahí voy a conocer cuál es la ruta del mapa en el que yo debo de caminar. Es a través de la palabra, diga, a través de la palabra de Dios. Entonces necesitamos herramientas de estudio. Necesitamos la manera en que nosotros podamos estudiar la palabra de una mejor manera y no perdernos de lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Entonces, ten cuidado, dile al que está a tu lado, de lo que aceptas en tu mente. Ten cuidado de lo que aceptes en tu mente. Dile, ama la verdad, ama la verdad. Y no es solamente, como se lo dije hace un momento, escuchar muy buenas prédicas. Es amar la verdad, es amar y obedecer la verdad. Porque hay otros que pueden amar más la carne y los placeres que la verdad. Pero la palabra de Dios es la clave para que nosotros podamos vivir una vida exitosa y evitar caer en la senda del error. Amén. ¿Qué es lo segundo? Lo primero que fue que conozcamos la palabra de Dios. Eso es lo que logra evitar caer en el engaño. Pero lo segundo que nos ayuda a evitar caer en el engaño es que tú aceptes, diga, aceptar la enseñanza de la autoridad. O sea, esto es lo más importante, esto es clave, Y hace un momento hablaba con una de mis discípulos y me decía, pero pastora, yo nunca tuve necesidad de buscar por otros medios alguna palabra. Sí, porque a veces, sí o no, uno es muy bueno, uno pone el YouTube y el YouTube comienza a lanzarte diferentes tipos de canciones y todo eso, y uno no filtra. Pero a veces puedes caer en una enseñanza de una persona que tú ni conoces, pero que está entregando un mensaje bonito y se queda ahí pegado y con lo que esa persona te diga, con eso te quedas, sin saber
si es una doctrina de error. Me dijo, yo no necesito, yo nunca he necesitado, en los años que yo llevo, nunca he necesitado escuchar o ir a otro lugar a que me indiquen una palabra. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque las personas que buscan, escuchar a otra persona, es porque quieren aquietar su conciencia. Porque donde la recibo, soy confrontado, entonces esa palabra a mí no me sirve, ¿sí o no? Yo mejor me voy, no, voy a escuchar a otro, voy a ir a entrar al YouTube y a ver quién me sale. Y eso va ahí, pero multitudes, diga muchos. Hay muchos profetas. Si usted puede entrar, ingresar y usted empieza a escuchar, esta sí me gusta. Aquí sí están hablando lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que hace cuando tú no tienes necesidades, porque tú no necesitas aquietar tu conciencia de lo erróneo que puede estar en tu corazón. Pero cuando a ti te enseñan con autoridad y te confrontan, ahí sí, no, aquí ya no me gustó. Entonces, tú puedes escuchar la palabra, puedes estar aquí escuchando la palabra, pero a veces no obedecerla. Y cuando tú no obedeces la palabra de Dios, estás abriendo puertas al engaño, estás abriendo puertas al error. Entonces necesitamos tener sumisión a la autoridad de la palabra. Pero no solamente eso, sino también a quien te enseña. Dile al que está a tu lado, ¿quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Quién es el que te está enseñando? ¿Los influencers? ¿Quién te está enseñando? ¿Algunos pastores, algunas personas, profetas por ahí? ¿Quién te enseña? Porque Dios nos da una iglesia local y donde tenemos autoridades, compartimos con ellas, las conocemos, sabemos quiénes son. Pero los del internet, ¿tú los conoces? Tú no conoces esas personas, pero a veces le crees más a ellos que a las autoridades que tú sí conoces. Entonces dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10, aquí me puse más peluda, ¿no? No, mentiras. Juan capítulo 10, pero esto diga alerta, son advertencias del Señor. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Aquí hay hartas ovejas bien discipuladas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, lo está diciendo Jesús, y dice, y las que oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero el 28 a mí me impactó, dice, y yo les doy vida eterna, que eso ya está dado. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Guau! Diga ¡guau! ¡Guau! Porque todos aquellos que oyen la voz de Dios, que siguen esa voz o que oyen la voz de la autoridad, siguen esa voz y la obedecen, son personas que no van a ser arrebatadas y que no van a perecer jamás. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa eso? Que el lobo no te va a llevar. Dile al que está a tu lado, el lobo no te va a llevar. Claro, porque es que si usted no oye la voz, no sigue a su pastor, el lobo te come el lobo. Pero como usted es un discípulo, diga, yo soy discípulo, yo soy de la cultura del discipular, yo oigo la voz de mi pastor o de mi pastora, escucho la voz, ella me conoce y la sigo. Y nadie me arrebatará de su mano. Diga, amén. Nadie. El lobo no te va a llevar. El lobo no te va a comer. ¿Por qué? Porque tienes un pastor que te protege.
Eso es el pastor. El pastor es alguien que te cubre en oración, que te guarda, que te protege. Pero los influencers te guardan, te cubren, te protegen, te conocen, no te conocen. Ellos no te conocen para saber cuál es la necesidad que tú tienes, cuál es la dirección, cuál es la ruta que tú debes de tomar. Ellos no te conocen. Diga, es puro bla, bla, bla. Es puro bla, bla, bla. Además, por aquí me están haciendo señas. Lo único que les interesa a ellos es que usted le ponga un like y ellos ganen recursos. Es lo único que les interesa de ti. El me gusta y que ganen recursos. Pero el resto es impresionante. Entonces, ¿quién es tu maestro? Dile al que está a tu lado, ¿quién es tu maestro? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que están bombardeando tu oído? Porque a veces le puedes creer más a esa voz que a la voz de tu pastor, que conoce tu vida, que conoce su familia. No solamente el pastor te conoce a ti, sino que tú conoces la vida del pastor. Porque nosotros estamos aquí expuestos. Y sabes, y vivimos en la misma ciudad, visitamos los mismos supermercados, a veces nos encontramos con todos, hola, y nos miran el carrito al tiro. A ver qué llevamos en el carrito, ¿no? Ustedes cuando se encuentren conmigo en el supermercado van a pasar así, hola pastora, para no mirar el carrito, pero no se ha dado cuenta que uno va con el carrito y quedan mirando a ver, mire lo que come la pastora. Y ahí mismo miran el carrito, pero ustedes nos conocen, nos topamos en todo lugar. En cualquier necesidad ustedes pueden tocar a nuestra puerta, saben dónde vivimos y llegar. Pastores, necesito esto, necesito una ayuda. Es mucha la gente que llega a nuestra casa en esa condición para que los liberemos, les saquemos los demonios, oremos por alguna necesidad, algo urgente que tengan, alguien que está enfermo, llegan a nuestra puerta. Pero cuando usted tenga necesidad y solamente escucha a los influencers, ahí no puede pasar nada. No tienes usted una respuesta. Entonces tienes que saber a ver qué tipo de personas son esas que tú estás escuchando. ¿Sí o no? En las redes sociales, ¿le crees lo que dices? Pero no lo conoces. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces, nos encantan a veces que nos cuenten algunas historias, algunas cositas lindas, pero aquí dice que ellos son maestros conforme a sus propios pecados, conforme a sus propias vidas. Y dice que este estilo de vida nos van a apartar de la verdad de lo que está en la palabra de Dios, de los principios que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en un tiempo se volvió muy famoso un gran influencer que hablaba muy bonito. Mire, les voy a contar otra. Se ponen así cuando les voy a contar algo así bien, unos secretos. Pero había un influencer que hablaba impresionante. Él es como de barbita y eso salía en todas las plataformas de las redes sociales, en todas. Y a mí me llegó el caballero y resulta de que yo empecé a mirar y a indagar su vida y era una persona que creía en diferentes cosas que no estaban en la Biblia con mucha libertad y más en la parte moral. Son de esas personas que a veces tienen una patita así como en lo religioso y otra patita así en el mundo. Y wow, esto ya, bloquear. Porque cuando le llegan a uno ese tipo de mensajes, porque pues uno es cristiano, uno busca cosas que van alineadas con lo que uno es, pues le llegan otro tipo de mensajes de personas. Y entonces yo dije, no, esto no, ya, yo no sigo a esta persona, yo lo bloqueo.
Y en un momento uno de nuestros músicos, porque ustedes se dan cuenta de que aún no tenemos la banda, pero hubo banda. Aquí nosotros tocábamos con banda hace años, hace por ahí unos 5 años. Y uno de ellos empezó a debilitarse y a flaquear. Y cuando empecé a verificar, porque una de las cosas que nos muestra cuál es el estado de nuestras ovejas, porque el Señor nos habla en la palabra de mirar a ver cuál es el estado de nuestras ovejas en las redes sociales, porque ahí usted publica su vida, lo que usted hace, a qué lugares frecuenta, ¿cierto? Todo usted lo expone en las redes sociales. ¿Cuánto lo hacen? No levanten la mano. Entonces empecé a mirar la vida de este joven que era uno de los músicos de la parte de la banda y seguía a este caballero. Y cuando él empezó a dar sus argumentos de por qué se iba de la iglesia, tenían que ver con todo lo que este caballero hablaba. Y yo dije, wow. ¿Se ven cómo le empiezan a uno a manipular y a controlar la mente y el corazón y te dañan tu vida, dañan tu corazón y te sacan del plan y del propósito del Señor? Entonces diga, hay peligro. Hay peligro cuando nos dejamos enseñar de cualquier persona. Hay peligro. Conozco a una compañera de trabajo cuando yo trabajaba allá en Cali. Y esta compañera fue la que me llevó a los caminos del Señor. En una primera instancia ella se acerca a mí y me habla acerca de las oraciones que le hacían a su papá porque estaba muy enfermo. Yo le dije a Liz, ay, qué bacán, ¿a qué lugar vas? Yo quiero ir al lugar donde tú vas. Y ella fue la que me mostró la iglesia donde yo nací a la fe. Yo perseveré y ella con una patita afuera y otra patita adentro. Y a pesar que fue la que usó el Señor para que yo conociera del Señor, ella con una patita afuera y otra patita adentro. En el momento en que yo viví mi encuentro y que mi vida fue transformada, fue tan impactante eso, porque fue un cambio sobrenatural. O sea, yo por mi propio medio yo no hubiese cambiado de la manera en que el Señor lo hizo, porque mi vida era terrible y todo el mundo la conocía. Entonces ella, impactada, dijo, yo también voy a ir al encuentro. O sea, primero viví mi encuentro y después lo vivió ella. Ok, vivió ella el encuentro, vinieron ya las escuelas de formación, comenzó a flaquear y a faltar y no se vinculó en las escuelas de formación. O sea, no fue enseñada por la palabra. Pero anunciaban, viene el predicador de Costa Rica, ¡pum! Para allá arrancaba ella. Viene el predicador de no sé dónde, para allá iba ella. Para toda parte se daba. Y ella era buena para influenciar, porque es influencer. En serio, y está como influencer en las redes sociales. Y empezaba a acarrear una cantidad de compañeros de trabajo. Todos llegaban con ella. ¡Fum! Al lugar. Ahí, a escuchar otra voz, otra doctrina, otra vida, otra palabra, otro testimonio. Y se iba para cualquier lugar. Eso como cuando dicen por ahí, donde calienta el sol. Allá se iba ella, de un lugar a otro. Eso era lo que hacía. De cualquier predicador que iba a la ciudad, ella arrancaba para allá. Por eso el peligro de uno dejarse enseñar por cualquier persona, porque tú puedes adoptar informaciones falsas, ideas dañinas, valores incorrectos. Si tú no pones cuidado, ¿quién te guía? ¿Sabe? Esta mujer ahora es una mujer que le sirve al diablo, la misma que me llevó a los caminos del Señor. Trabaja en el ocultismo. Imagínense lo que llegó a convertirse esta misma mujer por andar de un lugar a otro recibiendo diferentes tipos de enseñanza. Entonces, pon cuidado quién te guía, quién es tu maestro, quién guía tu mente, quién guía tus acciones, porque van a quedar expuestas a errores, a engaños y a manipulación. Hay diferentes riesgos, hay muchos riesgos cuando tú te dejas guiar por otro tipo de personas. La pastora dijo hasta de pastores que tienen grandes influencias. Tú cuídate de eso, que la pastora nos hablaba y nos decía y nos advertía. Hay pastores que a veces
dicen que no están de acuerdo con la cultura del discipular, que no hay que discipular. Y uno tiene que prestar atención, porque la cultura del discipular sí está en la Biblia. ¿Está o no está? Está en la Biblia. Entonces uno tiene que tener cuidado de quién es que le enseña a uno. Uno tiene que, porque aprendes datos falsos, arruinan tu trabajo, hay manipulación mental, hay valores tóxicos, hay pérdida de tiempo, porque tú sigues consejos que no te sirven y que te alejan del buen camino, que te alejan de la buena senda. Entonces dile al que está a tu lado, ¿quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te está discipulando? ¿Quién te está discipulando? Porque el propósito de Satanás siempre es que tú dudes de Dios, como se lo dijo a Eva. Entonces, queridos, el plan del enemigo es que tú desobedezcas la palabra, que tú tomes decisiones por alguien que no conoces. Eso es el plan del enemigo. Y al que tú conoces, a ese lo cuestiono y no lo sigo, al que conoces. Entonces el engaño es muy sutil en las redes sociales. Cuando nosotros prestamos oído a las redes sociales, nosotros nos estamos alimentando con basura, literalmente. Cuando le ponemos oído a las redes sociales. Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes decir yo amo a Dios, pero estoy escuchando otras voces. Tú tienes una iglesia local. ¿Por qué tienes que estar escuchando otras voces? Uno no tiene necesidad, en serio. Uno escucha la voz que nos cubre, que nos protege, como la visión G12. Uno no se sale de la visión, uno no deja de escuchar al pastor César Castellanos todas las mañanas. Y él hablaba hoy precisamente, en esta mañana decía que cuando tú obedeces, tú vas a poder, abres puertas para alcanzar las bendiciones de Dios, cuando tú obedeces. Entonces escuchar a nuestro pastor Rafael, que ya todos lo conocen porque lo tuvimos predicando aquí vía online, ¿sí o no? Escuchar a nuestra pastora Emma Claudia, escuchar a todos y los que vamos a ir a escuchar ahora. El Señor nos está preparando a que seamos discípulos para que cuando vayamos a nuestra convención nuestros oídos estén abiertos, nuestros ojos abiertos y nosotros no cuestionemos la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha ido a las convenciones, que hoy no están aquí, pero terminaba una convención y mismo cuestionaban la palabra. Por cualquier motivo se argumentaban de la ofrenda, de la siembra, del diezmo, de la doctrina, de dejar el pecado, cualquier cosa. Y por eso es que a veces buscan eso en las redes sociales. Entonces, queridos, hoy es día de arrancar las semillas incorrectas. Diga, hoy es día de arrancar las semillas de engaño, de sacar las semillas del error para que podamos amar la verdad, seguir la visión de Dios y nos movamos como Dios quiere que nosotros dirijamos nuestra vida y no nos movamos por nuestras propias opiniones. Entonces, cuando tú amas la verdad, tú no vas a permitir que ningún influencer te guíe. Amén. Entonces usted hoy va a llegar a su casa y va a empezar este influencer, adiós, chao, chao, chao. Porque eso es lo que vamos a hacer, amén. Dice, hay una frase que la escuchamos de la pastora Luz, dice, cuando tú obedeces, estás en el paraíso. Dice, y si Dios te planta en un desierto, tú vas a florecer, porque obedeces, amén. Entonces mantén un corazón humilde, un corazón enseñable y así Satanás no podrá entrar en ese corazón humilde. Busca la dirección del Espíritu Santo porque Él es el que siempre te va a guiar por el verdadero camino. Entonces, queridos, hoy quiero que por favor todos aquellos que verdaderamente van a evitar que ustedes puedan ser conducidos por una senda de error, hoy puedan ponerse de pie. Vamos a orar, todos aquellos verdaderos discípulos fieles y que no buscan otras voces, sino que siguen la enseñanza de sus autoridades, siguen la palabra de la verdad, la conocen. Hoy vamos a orar.
Iglesia, ¿cuál debe ser nuestra postura? Es que nosotros estemos alertas, con nuestros ojos y nuestros oídos abiertos a conocer la palabra, a obedecerla, a aceptar la enseñanza de nuestras autoridades para que no podamos caer en el error. Amén. Los invito a que cierren sus ojos, así nos podemos concentrar y podemos reconocer nuestra necesidad. Podemos reconocer nuestra falta, podemos reconocer que le hemos fallado a Dios, que hemos prestado nuestros oídos a otras voces, a voces que están en las plataformas de internet, algunos influencers. Hoy es día de arrepentirnos, hoy es día de permitir que esas semillas de engaño no estén en nuestro corazón. Hoy es día de arrancar las semillas del error. Todo aquello que nosotros hayamos escuchado, todo aquello que nosotros hayamos cuestionado de nuestra autoridad, de nuestros líderes, de nuestros pastores, todo aquello que hayamos cuestionado, hoy salga de nuestro corazón a través del arrepentimiento. Y ahí tú le vas a decir al Señor: Señor, yo me arrepiento por haber cuestionado tu palabra, yo me arrepiento, Señor, por haberme desviado de la verdad, por haber permitido el engaño de Satanás. Hoy dile: Señor, yo me arrepiento, Señor, por no prestar oído a la palabra, no conocerla, a no preocuparme, Señor, por estudiarla, por ser enseñada a través de ella. Dile al Señor: Señor, hoy es un día para que tú puedas ponerte a cuentas con el Señor si has cometido este tipo de error. Pero recuerda que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales y te vas a encontrar con todo tipo de persona. Como lo dice, van a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, vanagloriosos, impíos, ingratos, personas sin afecto natural, implacables, calumniadores. Estos son las personas que se levantarán en estos últimos tiempos, tiempos peligrosos, personas crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, que aparentan ser personas buenas, personas devotas, personas religiosas, pero que no tienen un cambio real y transformador en su corazón ni en su forma de vivir. Dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque me he acercado a estas personas, a estos influencers, y hoy tú nos das esa voz de alerta, esa voz de advertencia de que tengamos cuidado para no caer en el espíritu de engaño. Hoy, Señor, renunciamos. Dile al Señor: yo renuncio al espíritu del engaño. Yo renuncio al espíritu de Satanás, al padre de la mentira. Dile hoy: declaro de que la sangre absorbe, anula y cancela todo espíritu de error, Señor, que haya guiado mi vida en este último tiempo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por hoy abrirme mis ojos y saber de que Satanás es astuto y que puede engañar nuestras vidas, puede engañar nuestros sentidos y nos puede llevar a extraviarnos, Señor, de la sincera fidelidad de Cristo, de lo que es la cultura del reino, de lo que es la cultura del discipular, de ser hombres y mujeres fieles, obedientes a la palabra de Dios. Dile al Señor: Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en algún momento intentaron contaminarme, intentaron argumentarme, Señor, de lo que eres tú, Señor, de lo que me han enseñado y de lo que me ha hecho bien en este último tiempo en mi vida. Dile: perdóname, Señor, porque presté mis oídos, Señor, a ese tipo de personas para apartarme, Señor, de la visión, para apartarme, Señor, de tus enseñanzas.
de la vida sencilla que tú reflejas, Jesús. Dile: Señor, perdóname, perdóname porque abrí mis oídos a enseñanzas falsas, a una desinformación, Señor, que provocó cosas incorrectas en mi vida. Dile al Señor: hoy declaro, Señor, que me determino a conocer la palabra, a profundizar en ella. Dile: yo profundizaré en la palabra tuya, Señor. Esa será mi ancla, Señor, donde mi embarcación no se moverá, ni por el viento, ni por las olas, ni por la corriente. Dile al Señor: gracias, Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias. Aunque el enemigo intentó engañarme, pero hoy declaro de que soy libre. Dile al Señor: hoy soy libre de todo engaño, Dios. Y declaro de que no lo intentará en todos los años de mi vida que esté aquí en esta tierra, porque seré un hombre y una mujer conocedor de la palabra de Dios. Y podré detectar cuando alguien, Señor, quiere venir a contaminar mis pensamientos, a contaminar mi mente, Señor. Hoy dile al Señor: gracias, amado Rey. Gracias, porque aunque se levanten profetas y personas para engañar, yo voy a perseverar hasta el fin. Dile al Señor. Y el amor de Cristo no se enfriará en mi corazón. Dile: el amor de Cristo no se enfriará en mi corazón. Dile: el amor de Cristo no se enfriará en mi corazón. Y perseveraré hasta el final. Y seré salvo en el nombre de Jesús. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile: gracias. Dile al Señor: Señor, mis oídos oirán la voz de mi pastor. Y al seguir la voz de mi autoridad, de mis líderes y de mis pastores, dile: no pereceré jamás. Y nadie me arrebatará de la mano de Cristo. Dile: estaré ahí seguro. El lobo no me comerá. El lobo no me llevará, porque mi pastor es el que me cubre, es el que me guarda y es el que me protege. Dile: seguiré solo la voz de mi maestro. Seguiré solamente la voz de mi pastor, que es el que conozco. Sé cuál es su vida, cuál es su familia y todo lo que posee. Dile: gracias, Señor. No pondré oídos en las diferentes redes sociales. No creeré lo que ellos dicen en el nombre de Jesús, porque no los conozco. Dile: me alejaré de los peligros de los influencers y de dejarme enseñar de cualquier persona. Gracias, Señor, porque tú me libras del error, del engaño y de la manipulación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen: soy libre del engaño? Dile: voy a conocer la palabra de Dios. Y dile: aceptaré las enseñanzas de mi pastor. Dile: no las cuestionaré. Y dile: y amaré a mi pastor y a mi pastora, porque ellos velan por mi alma y por mi familia y por todo lo que yo soy. Amén.